Ravenwood era un pequeño pueblo rodeado de un denso bosque. Un pueblo alejado de la ciudad principal. No tenía que envidiarle nada a aquella, ya que las personas que allí habitaban eran muy buenos cosechando sus propios alimentos. Un pueblo pequeño, tranquilo y muy agradable por su clima. Excelente para quedarse un par de noches si se iba de paso por allí. Pero últimamente esa tranquilidad se había convertido en angustia y miedo. Algo que los lugareños de aquel pueblo nunca esperaron. Sentir cada que llegaba la noche, un silbido empezó a aterrarlos. Se escuchaba todas las noches en aquel denso bosque. Lo empezaron a llamar el silbido de la muerte. Todo aquel que se internaba en el bosque en las noches tendría su destino sellado. Muertos, muchos, cientos de ellos, y sus huesos eran encontrados en el fondo del acantilado que daba al río que surtía al pueblo de este preciado líquido de vida. Nuestro protagonista, Daniel, era un joven aventurero curioso, maravillado por las exploraciones urbanas. Decidió investigar la veracidad de esta oscura historia y filmarlo todo para su canal de YouTube. Convencido de que se trataba de un cuento, un simple cuento para asustar niños, se adentró en Ravenwood con cámara en mano. Daniel recorrió las tranquilas calles del pueblo en busca de información. Muchos de los aldeanos parecían nerviosos y evitaban el tema a toda costa. Sin embargo, una anciana llamada Amelia finalmente accedió a hablar con él. Sus ojos parecían llenos de miedo. Le contaba la historia de su tío, quien fue víctima de la maldición. Su cadavérico cuerpo fue uno de los encontrados cerca al río en aquel acantilado. A pesar de las advertencias, Daniel decidió pasar la noche en el bosque para grabar cualquier evento sobrenatural. Se dirigió a una cabaña abandonada en las afueras del pueblo, un lugar que había sido mencionado en varias leyendas relacionadas con el silbido. La oscuridad envolvía el lugar mientras Daniel se preparaba para capturar la verdad en su cámara. De repente, un sonido estridente se deslizó a través del viento, penetrando los oídos del intrépido explorador. Era el famoso silbido. Daniel sintió ese frío caer por su espalda. Sintió la sensación de que algo lo esperaba si seguía esa tonada. En lugar de huir, Daniel se encontró irresistiblemente atraído por el misterioso canto. Se aventuró hacia el bosque, sin tener mucho control de su cuerpo, pero el suficiente control como para sostener su cámara y seguir grabando. Se aventuró al bosque, donde el sonido parecía más intenso. Con cada paso, el viento siseaba entre los árboles y una niebla espesa envolvía sus pies. Daniel avanzaba asustado, sin control de sí. Algo parecía empujarlo hacia adelante, dominando su voluntad. La cámara seguía grabando, capturando la inquietante atmósfera y la mirada desesperada en los ojos del intrépido joven. Finalmente, emergió un acantilado escarpado y abrupto, oculto entre la vegetación. Cosa extraña porque la cabaña en donde se encontraba él hasta el próximo acantilado había nada más que unas 2 horas a pie. Llegó literalmente rápido. O el tiempo en su entorno se detuvo o ya no tenía noción de su propia razón. Justo en el borde, una figura oscura yace en silencio. Daniel se dio cuenta de que había llegado tarde. Alguien más había caído víctima del silbido. Repentinamente,
el ambiente se llenó de una presencia tétrica. Un pájaro negro, de ojos rojos brillantes y piel casi pelada, solo con las plumas exactas para poder alzar vuelo, surgió del cielo nocturno y se posó sobre el cadáver inerte. Su mirada estaba fija en Daniel, como si supiera que su siguiente banquete había llegado. Se supo de Daniel y su historia porque su cámara fue encontrada en una ramada, colgando, esperando a alguien que contara la macabra historia de este intrépido youtuber.